Entonces ya voy a comenzar a grabar. Y, entonces les decía, título puede ser Divorcio a los ojos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Y dice de la siguiente forma. Denme 2 segundos. Dice de la siguiente forma. Aquí está. Dice, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿no? Nada más para que no se confundan, por si acaso tienen otra. Pueden seguirme en la que quieran ustedes. Se parece mucho a la Reina Valera. Básicamente lo que tenemos aquí, amigos, es la siguiente sección del Sermón del Monte, pero todo está contenido dentro de una misma parte, en la cual Jesucristo lo que está realizando son 6 correcciones acerca de la mentalidad, la doctrina, la enseñanza que tenían en el primer siglo los judíos. Si recuerdan lo que hemos visto hasta el día de hoy, en las semanas pasadas, eran las primeras 2 correcciones. Era la corrección acerca del pensamiento que tenían estos judíos, acerca de, en este caso, por ejemplo, del adulterio, que fue la última que vimos, y acerca del asesinato, que es la primera, ¿no? Entonces, ¿cuál era el entendimiento que ellos tenían de esto y cómo es que es corregido para regresar a lo que la palabra dice? Lo que hacen ellos, los judíos del primer siglo, en este caso, que a los que les está hablando Jesucristo, es que están tomando la doctrina que viene en el Antiguo Testamento, pero la están distorsionando y le están quitando la parte esencial. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros también tendemos a eso. Nosotros tendemos a observar algo que dice la palabra y sacamos solamente lo que nos conviene y dejamos todo lo demás atrás, ¿sí? Y entonces cuando ellos se acercan, por ejemplo, a esta enseñanza del divorcio que aparece en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, si pueden váyanlo buscando porque lo vamos a checar. Ellos lo que realizan es que distorsionan esa doctrina para pensar que es un mandato de Dios que se divorcien, para pensar que ellos pueden divorciarse por cualquier cosa, para pensar que es algo no solo permitido, sino que es deseable, que no tiene nada de malo en sí mismo, ¿sí? Y no se dan cuenta que este no es el plan de Dios para el matrimonio. Entonces lo que realiza Jesucristo cuando responde él en el versículo 32, diciendo, pero yo les digo, es que quiere hacer esta corrección del pensamiento. Aquel que es la verdad, Jesucristo, está interpretando las escrituras para cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos que buscar de forma constante, que la misma palabra, la misma verdad, mismo Jesucristo, interprete esta palabra y no la interpreten nuestros corazones que tienden al mal, ¿va? Entonces vamos a comenzar leyendo este versículo, Deuteronomio 24, versículo 1, y vamos a leer además de eso Génesis capítulo 2, versículo 24. Y si pueden el segundo, Génesis capítulo 2, 24, ese memorícenlo, ese apréndanselo, porque ese es un versículo que es extremadamente importante para la vida, ¿sí? Entonces si pueden vayan poniendo un separador ahí, en donde está Génesis 2 y también en Deuteronomio 24. Vamos a comenzar leyendo. Ahora les voy a decir esto. Este pasaje, este versículo de Deuteronomio 24, es el único versículo en todo el Antiguo Testamento que menciona alguna regulación acerca del divorcio. Entonces es algo sorprendente, porque este versículo es la base completa para el entendimiento que ellos tienen del matrimonio. Y ahorita vamos a ver que ellos literalmente lo ocupan y pierden de vista el segundo versículo, el de Génesis, que es muchísimo más importante en la palabra, ¿sí? Entonces voy a leer Deuteronomio 24:1, dice así, dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio,
lo pone en su mano y la despide de su casa. Los versículos continúan, ¿sí? El punto de este pasaje es que está hablándonos de una situación que va a darse en el futuro. O sea, Dios sabe que por la dureza del corazón de las personas va a suceder esto. Las naciones de la antigüedad, todas tenían divorcios. Este divorcio plagaba en este caso lo que era todo el mundo antiguo. Y Dios sabe, las personas de su nación van a tomar esa alternativa y van a querer realizarla. Entonces lo que hace es que, dice él, si esto sucede, vamos a tener que responder de la siguiente forma. Va a tener que hacerse una carta de divorcio, va a tener que, en este caso, entregársele y despedírsele, y va a tener que ser porque haya algo que es reprochable de la otra persona, ¿sí? Algo que es reprochable. Ahorita lo voy a explicar, pero esta es la idea. Ahora vámonos a Génesis 2:24. Génesis 2:24 es el segundo pasaje que les comentaba, y este es donde se instaura el matrimonio. Es la primera vez que aparece el matrimonio mencionado dentro de la palabra, y no es la única, pero es un versículo que es de extrema importancia. Y dice el versículo 24, dice de la siguiente forma: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Entonces es la primera vez que se menciona esta unión entre dos personas. Uno abandona la casa de su padre y de su madre, se une con la otra persona y forman una sola carne. Y eso es extremadamente esencial. Se unen de forma que es como si fueran una sola persona, como si no hubiera distinción entre las dos personas. Delante de los ojos de Dios está tornándose esto. Y Dios mismo es quien está instaurando esto. A diferencia del otro pasaje que decía, si esto sucede, no estaba diciendo, esto tiene que suceder. Este versículo sí está hablándonos de algo que está mandando Dios. En el versículo de Deuteronomio, en otras palabras, él estaba diciendo, esto va a suceder. Pero en Génesis está diciendo, esto quiero que suceda. Dios está instaurando algo de su propio corazón, que viene unido a la misma creación del hombre y de la mujer. Cuando crea varón y hembra, los crea de tal forma que vaya a tener que unirse con ella y vayan a tener que ser una sola carne. E instaura entonces desde el principio el matrimonio. ¿Va? Entonces ahorita, eso es bien importante. Estos dos pasajes, tenerlos en cuenta, es bien importante porque forman el contexto de todo lo que viene en este versículo, en estos dos versículos de Mateo 5. Cuando entonces sucede que los judíos van y agarran el Antiguo Testamento, lo que hacen, sin embargo, es que pierden de vista el pasaje de Génesis. Solo se mantienen con el pasaje de Deuteronomio, y este único versículo sirve para su mala interpretación de lo que significa una buena razón para el divorcio. Y no se dan cuenta que este versículo lo que estaba haciendo no era que estaba intentando alentar el divorcio, sino que estaba regulándolo para mostrar la maldad que hay en este divorcio. Este versículo lo que hace es que nos muestra qué tan malo es el corazón del hombre, que busca separar aquello que Dios une en matrimonio, ¿sí? En otras palabras, podremos decir nosotros que en esta ocasión vamos a ver la visión del matrimonio y del divorcio de acuerdo a los ojos de Dios. ¿Cómo es que Él observa el matrimonio? ¿Cómo es que Él observa el divorcio? ¿Para qué permite que pase el divorcio? ¿Sí? ¿Y cómo es que este divorcio, ayuda incluso al matrimonio? En este caso me refiero a que cuando nosotros vemos a gente divorciándose, eso tiene que ser un aliento para nosotros de preservar la santidad del matrimonio, ¿sí? De seguir queriendo nosotros tener un matrimonio, no de querer nosotros formar parte de la cultura de divorcio. Y vamos a observarlo a través de esto, a través de 4 puntos. Primeramente vamos a ver nosotros cómo es que es malo el divorcio por la defensa del hombre para el divorcio, ¿sí? Por la defensa del hombre
para el divorcio. En otras palabras, cuando el hombre va y defiende el divorcio, lo que está haciendo en verdad él está mostrando la maldad que tiene el divorcio. Está mostrando qué tan malo es que una persona se divorcie, porque cuando lo defiende con cosas que vienen dentro de su corazón y que no vienen dentro de la palabra de Dios. Ese es el primer punto, ¿sí? Ahorita lo voy a comenzar. Segundo punto, vamos a ver la intención de Dios para el matrimonio. Vamos a ver, tercer punto, la intención de Dios para el divorcio. Denme 2 segundos. Ok, ahora sí. Vamos a ver, tercero, la intención de Dios para el divorcio. Porque Dios entonces se muestra que Él tiene una intención, quiere mostrar algo cuando Él permite que exista el divorcio. Y el cuarto punto es que el divorcio genera adulterio. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Va? Entonces voy a irlos escribiendo porque ya sé que puede ser un poquito difícil agarrarlos. Entonces va a ser la defensa, primero, del hombre para el divorcio. ¿Ok? Entonces aquí quiero que nos concentremos en ver por qué es malo el divorcio. ¿Por qué es malo? Que diga, ¿por qué nos muestra la maldad del corazón? ¿Sí? Ahora, si se mueven a Mateo capítulo 19, podemos ver un discurso muy similar al que tenemos en Mateo 5. En Mateo 19 lo que sucede es que se acercan unos fariseos con Jesucristo. Y estas personas quieren en este caso retar a Jesucristo. Y quieren hacerlo a través de la enseñanza del Antiguo Testamento del divorcio. Y entonces en Mateo capítulo 19, si ustedes checan, el versículo 7 tiene este reto que le están dando a Jesucristo. En el versículo 7 dice, por ejemplo, chequen, dice, versículo 7, ellos le dijeron, una disculpa, primero el versículo 3, que es donde comienza. Versículo 3 dice, se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entonces ellos tienen una idea, están diciendo, vamos a retar a Jesucristo, vamos a retarlo a través de la enseñanza del divorcio. Preguntémosle, ¿se puede divorciar una persona de otra por cualquier motivo? O, en este caso, ¿qué es lo que nos va a decir Jesucristo? ¿Va a estar de acuerdo a la enseñanza del Antiguo Testamento o no va a estar de acuerdo? Ahora, ellos tenían una visión de la enseñanza, que es lo que se ve en estos versículos, pero Jesucristo les responde con la verdad. Y entonces Jesucristo lo que realiza es que les dice que no es así como tenía que suceder. El divorcio como tal no es algo que tiene que ser buscado. Cuando ellos le dicen a Jesucristo, ¿está permitido divorciarse? Chequen que le dicen, por cualquier motivo. Están intentando meter el divorcio por cualquier situación. ¿Sí? Cuando ellos estaban observando el versículo de Deuteronomio y veían que decía algo reprochable, si el varón encuentra algo reprochable de la mujer, ellos decían, ¿qué significa este algo reprochable? Y entonces decían, puede ser cualquier cosa que no le guste, cualquier cosa que se sale de las intenciones del marido. Había incluso una escuela de interpretación que cuando leía esto algo reprochable, ellos decían que hacía referencia a incluso si estropeaba algún platillo. O sea, si cocinaba mal, eso era una razón suficiente para el divorcio. Y lo que hace Jesucristo en los siguientes versículos es que les dice, así no tenía que ser. Versículo número 4 dice, ¿no han leído que aquel que los creó, Dios, desde el principio los hizo varón y hembra? Hace referencia a Génesis capítulo 2, a Génesis capítulo 1, perdón, donde dice, Dios los creó varón y hembra. Y dice, a partir de eso, ellos tenían que unirse y ser una sola carne. Versículo 6, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Pero ellos continúan intentando defender el divorcio. Y entonces en el versículo 7 le responden con su defensa, haciendo referencia al versículo de Deuteronomio. Dicen ellos,
Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué? Y vean las palabras que utilizan. ¿Por qué? Mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla. ¿Y notan? Cuando ellos defienden el divorcio, están diciendo, esto lo mandó Moisés. No están diciendo, esto lo aceptó Moisés. No están diciendo, esto lo permitió Moisés. Está diciendo, él lo mandó. Pero esta no es la visión que tenía Moisés en lo absoluto. En el versículo se menciona, Moisés más bien lo estaba permitiendo. Estaba diciendo, va a suceder, pero lo van a realizar de una forma específica. Y entonces él contesta, Jesucristo, en el versículo 8, diciéndoles por qué surgió la ley. En este caso, la regulación, en Deuteronomio, él les contesta, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Está diciendo, así no tenía que ser y fue permitido. Entonces, ¿por qué lo permitió? Y la razón es doble. Dios permitió el divorcio en el Antiguo Testamento por dos razones. Primera razón, sabía Dios que iba a suceder por cualquier cosa en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, sabía que iba a surgir el divorcio, pero él quería hacer que fuera solamente por razón de indecencia. Entonces, la primera razón se ve cuando vemos en el versículo de Deuteronomio que dice algo reprochable. Esta parte, algo reprochable, significa algo indecente. Entonces, lo que hace Dios es que limita las razones de divorcio a solamente cuando sucede algo indecente. Eso puede ser cuando está actuándose en contra de la santidad del matrimonio. Se están realizando cosas que no pertenecen al matrimonio. Esa es una razón que él otorga en la ley, en el Antiguo Testamento, como una razón para divorciarse. Que sea solamente cuando alguno de los dos, en este caso la mujer, está yendo en contra de la santidad del matrimonio. Segunda razón, porque sabe que va a suceder otra vez, pero sabe que si una mujer es dejada, si un hombre se divorcia de una mujer, la deja básicamente para que se pierda, porque estamos hablando de la antigüedad. Y cuando una mujer perdía a su esposo, en este caso porque la repudiaba, esa mujer entonces carecía de valor delante de la sociedad. Esa mujer era rechazada por haber sido abandonada. Era vista como alguien, incluso podría ser que adulteraba, alguien que había rechazado el matrimonio, alguien que no valía la pena para ser casada otra vez y no tenía un medio de subsistencia. Entonces lo que hace Dios es que otorga una carta de divorcio para que esta mujer pueda otra vez ir y casarse, para que esta mujer pueda ser bien vista por la sociedad, no como que nada más fue rechazada y ya, sino que pueda continuar con su vida, ¿sí? Entonces hace dos cosas. Primera cosa, limita las razones para el divorcio. Segunda cosa, protege a la mujer en la sociedad para que pueda continuar con su vida, ¿sí? Entonces Dios permite este divorcio para en este caso, preservar la santidad del matrimonio. El divorcio entonces muestra que en este versículo, muestra que el matrimonio debe de conservarse y que lo único que puede romperlo es cuando se rompe la santidad del matrimonio, cuando se rompe específicamente para lo que fue hecho el matrimonio. Ahora, ¿por qué nos muestra entonces esto la maldad del corazón del hombre? Porque ellos perdieron de vista estas dos razones. Y lo que querían ver ellos era solamente como tener un corazón que quiere separarse de las relaciones, un corazón que no quiere perseverar, un corazón que no ve que el matrimonio es extremadamente importante. Por eso cuando ellos lo defienden y dicen, por cualquier motivo puede alguien divorciarse, ellos están quitándole, en este caso, la santidad al matrimonio. Y están quitándole, en este caso, el querer preservar
esa relación, ¿sí? Entonces Dios permite que veamos que nuestro corazón, amigos, y tenemos que ver eso nosotros, nuestro corazón tiende a terminar relaciones. Si alguno de ustedes aquí ha tenido alguna vez un noviazgo, sabe que eso sucede. Si alguna vez han tenido alguna consejería con personas, saben que cuando ellos quieren terminar el noviazgo, usualmente no son razones reales. Son razones que van más por gustos. Son razones como, ya no me hace feliz. Son razones como, ya no, ya no me llena. Cuando nosotros buscamos una relación en este caso, parece que lo único que buscamos nosotros es alguien que satisfaga mis necesidades, alguien que complete todo lo que yo quiero. Esa persona está para mí. Y una vez que desaparece su utilidad, entonces puede ser desechada. Y tenemos que darnos cuenta que eso es algo malo. Nosotros no deberíamos desear que una relación termine. Relaciones de noviazgo van a terminar y van a terminar por buenas razones, pero no deberíamos desear nosotros que terminen y ya, ¿sí? Deberíamos querer nosotros mantener una relación que va a llegar en este caso al matrimonio y que va a vivir en este matrimonio como dos pecadores unidos por la gracia de Dios, que perseveran y se mantienen unidos porque Dios los ama y pueden mostrar ese amor para las demás personas. Entonces tenemos que darnos cuenta que nuestro corazón tiende a la separación y luchar en contra de esto y ver cuál es la intención que Dios tiene para el matrimonio. ¿Ok? Segundo punto. Entonces eso nos tiene que guiar a nosotros a saber cuál es la intención de Dios para el matrimonio. Segunda cosa, la intención de Dios para el matrimonio. ¿Qué quiere que tenga un matrimonio? Les voy a dar una lista de características. Dios quiere un matrimonio, quiere matrimonios que sean para toda la vida. Si ustedes fueran a Romanos 7, versículo 2, si gustan, chéquenlo, Romanos 7, 2, podemos ver que cuando Dios habla acerca del matrimonio, Él habla como una unión, un pacto que permanece activo hasta que una de las dos personas muere, ¿sí? Y entonces una vez que termina la vida de una de las dos personas, es que hay esa separación. Esto es bien importante, porque ¿quién termina la vida de las personas? Dios termina la vida de las personas. Y entonces, como vimos en el versículo de Mateo 19, vemos que Dios une a las personas y que también Dios separa a las personas. Los hombres no separan el matrimonio, no tienen que separar el matrimonio. Quien tiene que separarlo siempre tiene que ser Dios, cuando Él decide, en el tiempo en el cual Él establece. Y entonces dice Romanos 7, versículo 2, dice, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido, ¿no? Esta mujer, entonces es como si ya no estuviera casada, porque ya murió la persona, porque Dios establece esta unión solamente permanece mientras las dos personas están con vida, ¿sí? Primera cosa entonces, es un matrimonio que tiene que durar toda la vida de la persona, el resto de la vida de la persona. Ahora, chequen el versículo 6, el versículo 6 de Mateo 19. Mateo 19, versículo 6. Y tenemos una segunda característica. Que ahorita ya la mencioné, pero lo vamos a repetir. Segunda característica es entonces que es un matrimonio que Dios une y que el hombre no separa, ¿sí? Versículo 6. Dice el versículo 6 de Mateo 19. Respondiendo Jesucristo, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿sí? Ningún hombre lo separe. Esto está unido por la misma voluntad de Dios, la misma fuerza de Dios, la misma en este caso, esa unión inquebrantable que Dios establece. Por tanto, ningún hombre debe de separar esto, de buscar separar esto, ¿sí? Entonces tenemos una segunda característica. No solamente es para toda la vida, sino que es porque para toda la vida,
porque es una unión de Dios, ¿sí? Y por tanto, si es una unión de Dios, ningún hombre tiene que buscar separarla. Chequemos una tercera. Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Malaquías 2:16. Y esto nos apunta a cómo se siente Dios del divorcio. Y entonces vemos que nosotros, que el matrimonio es algo que ama tanto Dios, que el divorcio lo aborrece. Literalmente podemos ver nosotros que para Él, para Dios, no se contempla el divorcio como algo deseable en lo absoluto. Y entonces dice en Malaquías capítulo 2, versículo 16, la primera frase que tiene el versículo, dice lo siguiente, dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. ¿Sí? Dios detesta, odia el divorcio. Y si nosotros vemos el porqué y buscamos el porqué, podemos ver por qué Efesios capítulo 5 nos menciona que que el matrimonio hace referencia a la unión que tiene Cristo con su iglesia, la unión que tiene Dios con su pueblo. Entonces lo que realiza el matrimonio en Efesios capítulo 5 es que cuando dos personas se unen y se unen de forma inquebrantable, ellas están mostrando la unión que tiene Cristo con su iglesia. Y si estas dos personas se separan, estarían yendo en contra del mismo Dios, porque Dios no se separa de su iglesia. Dios permanece unido a esa iglesia. A pesar de que son pecadores, Él permanece unido con ella. Y entonces en un matrimonio donde son dos pecadores, tenemos que ver que nosotros tenemos que aprender sobre esa unión que tiene Cristo por nosotros, ese amor inquebrantable que tiene por nosotros, y aprender que no tenemos que renunciar a ello, sino tenemos que ver que Dios es extremadamente misericordioso y lleno de gracia, porque permanece en esa unión, a pesar de todo. ¿Sí? Entonces tenemos una cuarta característica del matrimonio. El matrimonio señala a la unión de Cristo con la iglesia. ¿Sí? Por eso Dios la ama. Por eso Dios detesta el divorcio. Porque el divorcio señala algo contrario al carácter de Dios. Dios no es un Dios, en este caso, que esté buscando el divorcio, sino que está buscando la fidelidad. ¿Sí? Entonces, este matrimonio es de suma importancia para Dios y es un pacto, como les comentaba, que está estableciéndose y que nos señala el pacto que Dios tiene con las personas, con la gente, con su gente. ¿Sí? Por eso tenemos que ver nosotros, al menos esto, para nuestro matrimonio. Para, en este caso, para crecer nosotros para el matrimonio, tenemos que ver que necesitamos de mucha gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el área en el que más se va a mostrar, en este caso, qué tanto conocemos de la gracia de Dios, va a ser el matrimonio. Cuando cada uno de ustedes esté casado, en ese lugar van a tener la mayor cantidad de retos que existen. Uno pensaría que sería lo contrario, porque usualmente tú piensas, ok, si se aman tanto, en este caso no habría tanta dificultad. Pero no, por lo mismo que hay ese amor tan grande, se puede tornar más difícil. Les voy a dar un ejemplo. Si a mí voy caminando por la calle y alguien va y me grita tonto, por no decir una palabra más alta ahorita, pero ustedes piensen una palabra un poquito más elevada, si alguien va y me grita eso en el medio de la calle, voy a reaccionar un segundo y luego voy a continuar andando y lo voy a ignorar por completo. Pero una vez que llega, digamos, Luz, que es mi novia, y si ella me dijera eso no solamente me mantendría despierto en la noche, me dejaría literalmente herido en mi corazón, ¿saben? Porque es así de cercana la relación que tenemos y valoro tan grandemente lo que piensa ella. Otro ejemplo, cuando nosotros vamos y estamos actuando con las demás personas, podemos en cierta forma limitar nosotros qué tan pecadores somos. Pero una vez que vives con una persona, que no solo te la encuentras una vez al día o una vez a la semana, sino que te la encuentras todos los días y realizas las acciones más íntimas con esa persona, ella puede ver extremadamente qué tan erróneo es tu corazón.
qué tan mal están tus actitudes. Y aún así tiene que perseverar en ello. Por eso se necesita de una gracia extrema para poder estar en el matrimonio. No hay área con más oportunidad de mostrar qué tanto hemos recibido de la gracia de Dios que el matrimonio. Y de esta forma, entonces, la intención de Dios para el matrimonio no solamente es estar mostrando, en este caso, esa unión inquebrantable, sino mostrar que esa unión inquebrantable de Cristo con la iglesia se basa en la gracia de Dios. Por eso tenemos que conocer nosotros, en este caso, qué tanto nos ama Dios, qué tan misericordioso es Él, para poder perseverar nosotros en una relación con alguien que también es pecador, que también tiene errores, y que usualmente vamos a tender a observar más sus errores que los nuestros. ¿Sí? Tercer punto, ahora sí. El tercer punto, Iván, todavía no lo he dado, ya lo voy a dar. El tercer punto es la intención de Dios para el divorcio. Y entonces podríamos preguntarnos nosotros, ok, entonces, ¿por qué si la intención de Dios para el matrimonio es esta tan grande, por qué permite que exista el divorcio? ¿Por qué? Aún en el pasaje que tenemos nosotros, en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32, aún ahí, Él permite el divorcio. Chequen otra vez Mateo 5, versículos 31 y 32, porque ahí nos alumbra por qué lo permite. Chequen. Mateo 5, versículo 31, dice así. Dice así, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, y ahí da la excepción. ¿Cuál es la excepción? A no ser que sea por causa de infidelidad. O sea, Dios sí está permitiendo un divorcio. ¿Cuál es ese divorcio? Está permitiendo un divorcio por causa de infidelidad, por causa de una persona que va y engaña a la otra. ¿Sí? Tenemos que ver nosotros que cuando Él realiza eso, Él nos está hablando del matrimonio. Nos está diciendo a través de esta palabra que la NBLA traduce como infidelidad, que la Reina Valera traduce como adulterio, no, fornicación, perdón, que traduce como fornicación, que hay algo que sucede en el actuar de una de las dos personas que ya rompe el matrimonio, que ya hace que este matrimonio sea como nulo, ¿sí? Que actúa en contra del mismo matrimonio. Y esto no solo es adulterio. En este caso, adulterio haciendo referencia a un hombre casado va y duerme con otra persona, ¿sí? Sino que, ahorita comento lo que dices, David, sino que cuando nos dice esto, está utilizando una palabra que es la palabra porneia. Porneia, lo voy a escribir ahí para que lo tengan. Porneia. Y esta palabra lo que hace referencia es a toda inmoralidad sexual, ¿sí? Inmoralidad sexual. Esto puede hacer referencia a incesto, puede hacer referencia a prostitución, puede hacer referencia a relaciones que todavía no dan en adulterio, pero que la persona ya se está juntando tanto con otra persona, que ya están teniendo una relación muy íntima, ¿sí? Puede hacer referencia, en este caso, cualquier relación íntima que está fuera del matrimonio. Cualquier relación de intimidad que se encuentra fuera de este matrimonio de la persona, ¿sí? Lo que nos muestra entonces Dios a través de eso es que Él no manda el divorcio, Él no está buscando el divorcio, pero cuando es por adulterio, lo permite. Cuando es por adulterio, en este caso, por ese abandono, lo permite. No voy a repetir eso nada más para que quede un poquito más claro. Eso no significa que Dios diga, si la otra persona adulteró, ya tiene que terminarse la relación. No lo manda, lo permite. Dice, si esta persona adulteró, ya puedes decidir terminar la relación. Y hay una relación que está rota ahí. Puedes decidir conservarla. Puedes decidir, en este caso, si la otra persona se arrepiente, que se restaure la relación.
pero delante de los ojos de Dios es como si ya estuviera terminado, ya estuviera divorciada esta parte, ¿sí? Por las acciones tan sucias, tan pecaminosas de abandonar la fidelidad de este pacto, es que ya se está rompiendo esto. ¿Por qué? Otra vez, porque Dios nos quiere mostrar la infidelidad que hay en el corazón del hombre. Y entonces, si nosotros observamos esto, estos versículos, podemos ver que la primera, la más grande persona que puede buscar una carta de divorcio es Dios. Dios tiene el derecho, básicamente, por nuestra infidelidad, de buscar una carta de divorcio. Cuando Israel entra en pacto con Dios en el Antiguo Testamento, cuando hay esa unión que crea Dios, es como si fuera un matrimonio. Y entonces en el momento en el cual Israel, en este caso Antiguo Testamento otra vez, Israel va y engaña a Dios y le es infiel con ídolos, lo que hace Israel es que se separa. Y Dios puede darle esa carta de divorcio. Y entonces nos dice Jeremías 3:8, Jeremías 3:8, a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo lo había despedido, eso es repudiado, dándole carta de divorcio. O sea, si Dios mismo actúa con eso y da una carta de divorcio. Eso tiene que apuntarnos a qué tan grande en este caso es la infidelidad. Entonces, porque Dios mismo se separa de su pueblo. Dios mismo deja, en este caso, a su pueblo de una forma cuando éste actúa mal por sus acciones. Ahora, eso no significa para nosotros que nuestras acciones definen, en este caso, la unión que tenemos con Dios. ¿Sí? Sí significa que tenemos que temer grandemente que nosotros seamos los infieles, primeramente con Dios. ¿Sí? Cuando sucede el nuevo pacto que ya ha realizado Dios con la iglesia y que va a realizar Dios en el futuro con Israel, que ya está prometido que va a suceder. ¿Sí? En el nuevo pacto, la unión de estas dos personas ya no es entre Dios y en este caso las acciones de su pueblo, sino que ahora es entre Dios y las acciones de su Hijo. Y entonces las acciones que cuentan en este pacto, en esta unión, que permiten que permanezca unida, ¿sí? Son las acciones de Cristo, quien vivió una vida completa de obediencia y que llegó a la cruz siendo obediente, ¿sí? Y nunca se separó y nunca le fue infiel a Dios. Y por eso nosotros tenemos que agradecer nosotros grandemente que por la gracia de Dios a través de su Hijo, nosotros nunca vamos a ser vistos como infieles y separados y dejados como divorciados por nuestro propio actuar. Pero sí tenemos que temer muchísimo que estemos siendo infieles el día de hoy. ¿Sí? Nos dice el Nuevo Testamento que esta infidelidad que se tiene en las relaciones, este querer andar con otras personas y no querer permanecer con una, es algo que nos muestra entonces algo claro acerca de nuestra relación con Dios. Porque si tuviéramos una buena relación con Dios, no vamos a estar buscando nosotros andar en impureza sexual. No vamos a estar buscando nosotros andar con otras parejas. ¿Sí? Les voy a dar unos cuantos versículos que sustentan eso. Tenemos, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 3. Y les doy tiempo para que lo busquen. Efesios 5, versículo 3. Chequen, por ejemplo, lo que nos dice aquí. Aquí nos habla de inmoralidad sexual, nos habla de avaricia. Y dice, ninguno de los dos tiene que habitar en un cristiano, si es que es cristiano. ¿Sí? Dice el versículo 3, chequen. Pero que la inmoralidad y toda impureza, esta es la misma palabra, porneia, o avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. No tienen que existir en lo absoluto.
porque así es como corresponde a los santos, como algo que ni siquiera se menciona, ¿sí? O 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Ese ya no lo busquen, pero ese versículo dice, huyan de la fornicación. Y es la misma palabra, porneia, ¿sí? Dice el versículo siguiente, si ustedes son templo del Espíritu Santo y tienen al Espíritu morando en ustedes, entonces la reacción que tienen que tener es esa, huyan de la fornicación, no tiene que habitar cerca de ustedes. Entonces, si ya regresamos a nuestro pasaje de Mateo, capítulo 5, cuando Dios va y establece que la única razón, en este caso, dentro de este pasaje, la única razón es el adulterio, Él está mostrándonos la realidad de que el corazón del hombre tiende a ser infiel. Y primeramente tiende a ser infiel a Dios, pero no tiene que serlo. Y tenemos que buscar no serlo en lo absoluto. Pequeño paréntesis antes de continuar con esto y respondiendo a la pregunta de David. Esta razón, la inmoralidad sexual, no es la única razón de divorcio legítima, ¿sí? Hay más razones de divorcio que son legítimas. La razón por la cual coloca a Jesucristo en este pasaje, exactamente eso, es justo para mostrarles, como les digo, el corazón del hombre. No es porque sea la única razón, ¿sí? Está utilizando lo que se conocería como una hipérbole, está como haciendo algo un poquito más grande de lo que es para mostrar la grandeza que tiene del mal, en este caso la infidelidad. Pero podemos ver dentro de la palabra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, que hay más razones. En 1 Corintios 7 se ve la relación de un creyente con un no creyente. Y se dice, si esta persona que no es creyente decide que quiere terminar la relación y quiere irse, la otra persona queda libre. Eso significa está libre del matrimonio, ya no está unida en matrimonio a la persona, ¿sí? Entonces, al menos ahí vemos otra razón, ¿sí? Ahora, si sacamos nosotros el principio de cómo es que está obrando Dios, podemos nosotros caer en la conclusión de que también el maltrato es algo malo, que algo que tiene que ser una razón también legítima. Si ustedes notan, tanto en el versículo de Moisés, en Deuteronomio 24, como en el de Mateo, como en el de 1 Corintios 7, está sucediendo un mismo carácter de Dios. En Deuteronomio 24, permite el divorcio con una carta para proteger a la mujer, porque la mujer no tenía forma de subsistir, ¿sí? Y era mal vista socialmente si se divorciaban así nada más, ¿sí? Protege a la mujer. En el versículo de Mateo, capítulo 5, cuando nos dice esto, excepto por infidelidad, entonces está protegiendo a la otra persona, a la persona que fue fiel. Está protegiendo para que esta persona no tenga que permanecer en esa relación donde ya se rompió el matrimonio, ¿sí? Por el actuar de la otra persona, la persona infiel, ¿sí? Y en el tercer pasaje, en 1 Corintios capítulo 7, está diciendo, si esa persona te deja porque no es creyente, esa persona te está dejando, tú siéntete como alguien libre de ese matrimonio. No quieras aferrarte a ello, ¿sí? Está protegiendo a la persona que es abandonada. Protege a la mujer, protege a la persona que es fiel, protege a la persona que es abandonada. ¿Cuál es el principio que une a las tres? Es un Dios que protege al inocente dentro de la relación. Y entonces si tenemos nosotros esta forma de maltrato, que si me preguntaras a mí, también sería infidelidad, porque se está rompiendo en este caso la unión que hay entre la pareja, porque no es amor, ¿sí? Se está amando otras cosas. En ese caso, Dios protege, nosotros diríamos, a la pareja, a la persona, perdón, a la persona. Y por eso estaríamos de acuerdo en que tiene este derecho de divorcio, ¿sí? Esa sería mi respuesta, David. Y no te preocupes, también yo tenía esa parte dentro de mi escrito. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta de cuál es el principio del cual está hablando Dios atrás de todo esto, ¿sí? Finalmente, vamos a terminar con un punto número 4. Punto número 4, y cómo termina nuestro pasaje en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 32.
Y el punto número 4 es: cualquier otro tipo de divorcio da en adulterio. En otras palabras, cualquier divorcio que no se encuentra dentro de las razones legítimas da como resultado adulterio para las personas. Ahorita vamos a ver por qué. Chequen el versículo 22. Versículo 22 dice: yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Si no se está divorciando por una causa legítima, como lo es la infidelidad, está diciéndonos el pasaje, la hace cometer adulterio. En otras palabras, este pasaje asume que la otra persona, cuando termine su relación, cuando estén en ese divorcio que no es legítimo, la otra persona, que en este caso es la mujer, va a buscar otro esposo. Y cuando tenga ese esposo, va a estar cometiendo adulterio. ¿Sí? También asume que esta persona con la que se casa también va a cometer adulterio. Y continúa el pasaje. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio, ¿no? Entonces, si una persona, en este caso, se está casando con una mujer divorciada no legítimamente, ¿sí? Eso es de enfatizarse, porque aquí no hace referencia a una persona que se divorció bien. Si se divorció por relaciones de infidelidad de la otra persona, entonces puede casarse y no pasa nada. No habla de eso el pasaje. Pero si esta persona se divorció por una razón que no es legítima, en este caso, cuando se unen, se vuelven adúlteros los dos. ¿Ok? Ahora, para responder unas cuantas dudas que pueden salir de eso, porque creo que pueden salir unas cuantas. Puede salir, por ejemplo, la duda de, ok, pero ¿por qué la mujer? ¿Por qué no el hombre? Y le respondería: la palabra también dice que el hombre también adultera. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a Mateo 19, versículo 9, podemos ver que habla lo mismo, pero del otro lado, con el hombre siendo el que se casa y el que adultera. Entonces, Mateo 19, versículo 9, dice básicamente lo mismo, pero colocando al hombre como ejemplo. Dice Mateo 19, 9: yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, eso es el hombre se divorcia de su mujer, salvo que sea por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. En otras palabras, para Dios, si no es un divorcio legítimo, pero se está realizando y se están dando con otra pareja, todos son culpables. Todos empiezan a cometer pecado. ¿Sí? Nótense, sin embargo, esta es otra parte de la respuesta de dudas, que sí pone un énfasis más grande en el hombre que lo pone en la mujer. Esto puede ser por diversas razones. En este caso, dice el versículo: yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, esa persona hace a su mujer adúltera. En otras palabras, no solamente es culpable, en este caso de adulterio cuando se case, sino es culpable del adulterio de su mujer. ¿Sí? Les digo, puede ser por diversas razones. Una razón es que históricamente la mujer no podía dar esta carta de divorcio, tenía que darla al hombre. Entonces, si el hombre la da, pues el hombre va a ser el que está teniendo la iniciativa. En este caso, entonces veríamos que la persona que tiene la iniciativa para el divorcio, esa persona es la que está cometiendo de forma más grande el pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué aprendemos de eso nosotros? Lo que aprendemos nosotros por este pasaje es que Dios ve grandemente, se toma muy en serio cuando Dios dice: ellos se unirán y serán una sola carne. Para Él eso no es una broma, eso no es algo simbólico, eso no es algo que nada más es como piénsense que están uniéndose, sino que delante de los ojos de Dios esa unión es real. ¿Sí? Para Dios esta unión fue establecida y esta unión no debe de ser terminada. Si no hay una razón legítima en la cual una persona ya se separó de la otra, como el adulterio, como el maltrato, como el abandonarla,
en este caso todavía siguen juntos delante de los ojos de Dios. Y aunque se digan divorciados, van a continuar estando unidos delante de sus ojos. ¿Sí? ¿Qué implica eso para nosotros? Implica que tenemos que ver grandemente esta unión y acercarnos a esta unión con prudencia, acercarnos nosotros a esta unión con una conciencia de que cuando tú te unas con una persona y digas acepto, esa unión es extremadamente real. Y estás tú teniendo un pacto y un compromiso que tiene que ser para toda la vida. ¿Sí? Dios nos dice que no entremos al matrimonio para abandonarlo. En la cultura de hoy se puede realizar eso. En la cultura del día de hoy existen matrimonios que no son para conservarse y que las personas lo saben. O que entran con la posibilidad siempre de dejarlo, como lo son cuando están los bienes separados. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que eso no es lo que Dios quiere para el matrimonio, sino que Él quiere unir a dos personas de forma tan cercana que sean una sola y que nos demos cuenta entonces que Dios en verdad detesta este divorcio. ¿Ok? Les voy a resumir entonces qué es lo que vimos de estos 4 puntos. ¿Cuál es la enseñanza que se tiene que quedar con nosotros? ¿Sí? Primera cosa que tenemos que recordar entonces nosotros. Tenemos que recordar que hombres, mujeres, tendemos a abandonar el compromiso. Eso está prácticamente en el corazón de un hombre corrupto, en el corazón de una mujer corrupta. Tendemos a abandonar el compromiso. Tendemos a odiar las relaciones de amor con otros pecadores. Entre más nos damos cuenta de qué tan pecador es la otra persona, más vamos a querer nosotros abandonarlo. Y tendemos a tener un corazón que quiere separarse de eso, que no se da cuenta, en este caso, de que yo estoy exactamente igual. Entonces, primera cosa, tendemos a abandonar el compromiso. Segunda cosa, tenemos que ver que Dios, sin embargo, busca unir a dos pecadores. Busca unir a estas dos personas que están diciendo acepto, que son imperfectas, pero que Él las quiere conservar como una sola carne para mostrar su unión tan grande con su gente, para mostrar que Dios es en verdad fiel con su gente, para mostrar que Dios dio su vida por esta gente, ¿sí? Y la está santificando y está obrando en ella de forma constante. En otras palabras, repito el punto, Dios busca unir a dos pecadores. Tercera cosa, vemos entonces que debemos odiar el adulterio nosotros. Vemos que debemos odiar el adulterio porque el adulterio, la infidelidad, todo tipo de inmoralidad sexual que sucede en el matrimonio, está rompiendo este matrimonio, está haciéndolo sucio delante de los ojos de Dios por su actuar de la persona que está actuando infielmente. ¿Sí? Dios puede restaurar el matrimonio, por supuesto, y que quede limpio otra vez. Pequeño paréntesis en eso. Cuando vemos 1 Corintios capítulo 6, vemos que uno de los, en este caso, pecados que Dios restaura con las personas que no eran creyentes, que se convierten, o yo creería también con las personas que son creyentes, pero que caen, uno de esos pecados es porneia, que es la palabra que estuvimos observando. ¿Sí? Y Dios dice, esto eran unos de ustedes, pero ahora han sido santificados. ¿Sí? Entonces, debemos odiar el matrimonio, debemos odiar debemos odiar el adulterio porque rompe el pacto del matrimonio y hace como si ya fuera la separación, aun cuando no existe el divorcio todavía. ¿Sí? Y ver, sin embargo, que es algo extremadamente común. El adulterio es extremadamente común, hermanos. Y eso es una noticia terriblemente trágica, pero lo es. Pueden observar la televisión y ver que lo es. Y aún dentro de la iglesia está de forma constante también.
tenemos que temer muchísimo nosotros entrar en ello y tenemos que ser muy prudentes nosotros cuando estamos formando una relación, para que esa relación siempre sea en torno a Dios. Por eso no les bromeamos nosotros cuando decimos, tengan una pareja que sea creyente y que sea creyente de verdad, ¿sí? Porque usualmente cuando caen es de gente que no está queriendo ir a la congregación, de gente que no está queriendo juntarse con Dios, de gente que solamente lo hace una vez, podríamos decir nosotros, a la semana, y que no se lo está tomando en serio como su vida. Y eso es lo que es nuestra vida. Dios es nuestra vida. Y si nosotros somos fieles a Dios, vamos a ser fieles en el matrimonio, ¿sí? Y cuarta y última cosa, debemos observar entonces que la unión del matrimonio es extremadamente cercana en los ojos de Dios. Es cercana, extremadamente cercana en los ojos de Dios. En otras palabras, que Él une a dos personas y en verdad son una delante de los ojos de Dios, ¿sí? Une también esa relación que para nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que andar caminando con precaución y siempre agarrados de la mano de Dios, porque el matrimonio es, como les había comentado, el lugar donde más se necesita de la gracia de Dios, ¿sí? Una última palabra, y es una palabra doble. Yo no estoy casado, pero aún así creo muy fielmente en lo que les estoy diciendo, por lo que he escuchado, por lo que me han mostrado los pastores, pero primeramente por lo que se muestra en la palabra, ¿sí? Y yo sí me lo quiero tomar muy en serio y quiero que también lo hagan así, porque en verdad que el matrimonio es algo extremadamente santo para Dios, importante para Dios. No es lo más importante, pero es algo extremadamente importante. Si tuviera que enumerar cosas, les diría la salvación, la adoración, el matrimonio, ¿sí? Tenemos que nosotros ver que es algo tan grande que tenemos que perseverar en ello y conocer las escrituras para ver cómo es que Dios se siente acerca de esto. Y entonces ahí va la segunda aclaración final. Segunda cosa, ¿cómo logramos perseverar nosotros? Y la respuesta en luz extremadamente sencilla. Requiere de mucho trabajo y requiere de mucha gracia, pero la respuesta es, necesitamos nosotros, para poder estar en un buen matrimonio, necesitamos un matrimonio mayor, el matrimonio que se tiene con Dios solamente, un matrimonio que sea unido por la fidelidad del Hijo de Dios en la cruz, ¿sí? Un matrimonio que no puede ser roto porque Dios continúa y continúa, ¿sí? Para poder tener fuerza nosotros, para cumplir con fidelidad, cada uno de nosotros necesita experimentar primeramente esta unión con Dios. Necesita experimentar la gracia de forma constante. Les había comentado, en el antiguo pacto con Israel que tenía, Israel lo rompió por sus acciones. Pero a diferencia de ese antiguo pacto, el nuevo pacto, que es tanto con Israel como con nosotros gentiles, en este nuevo pacto, todo lo que se depende es de la obra de Dios, no de nuestras obras, ¿sí? Y necesitamos este pacto para poder nosotros estar en un buen matrimonio. Y se acerca entonces una persona que tiene problemas matrimoniales, que es alguien de allá afuera, le dan consejo, le dicen qué es lo que tiene que realizar y le presentan el Evangelio, porque eso es en verdad lo que necesita esa persona, ¿sí? Vamos a terminar orando. Meni, ¿crees que nos puedes dirigir, porfa? Sí, Pi. Vas. Padre, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos enseñas esto que es tan importante, Señor, en la vida. Gracias porque hay palabra que respalda esto, Señor, y no solamente es algo que los hombres crearon, sino es algo que tú hablaste de eso, Señor. Te pedimos, Padre, que nos prepares para tener una vida en matrimonio correcta, Señor. Que aunque nosotros como seres humanos
deseemos separarnos, deseemos no estar con esa persona, no amar a esa persona y todas esas cosas que a ti no te agradan, que nosotros nos enfoquemos en practicar este ejercicio de ver la gracia de Dios, Señor, de ver tu gracia y de observarla cada día con nuestras parejas o con nuestras próximas parejas, Señor. Prepáranos, Señor, en especial, primeramente teniendo un matrimonio contigo. Queremos tener este matrimonio contigo antes de querer correr y tener un matrimonio con alguna persona, Señor. Te ponemos en tus manos nuestras vidas, si tenemos parejas, nuestras parejas, si no, nuestras futuras parejas, Señor, para que no escojamos al azar, sino que primeramente busquemos tu respaldo y toda tu dirección, Señor. Te damos gracias por este estudio. Te pedimos que nos ayudes a aprender más sobre ti, sobre lo que tú mandas y lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni.